Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado, 23 de septiembre, día en que celebramos la memoria del Santo Padre Pío de Pietrelcina. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, al continuar con la lectura de la primera carta de San Pablo a Timoteo, leemos el capítulo 6, versículos 13 al 16. Querido hermano, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios. Estamos ya hacia el final de la carta de San Pablo a Timoteo, y San Pablo, al continuar esta exhortación, que es además una carta de algún modo para orientar a Timoteo en esa labor que tiene que desarrollar como obispo, le dice: en presencia de Dios, que da la vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, recordando cómo efectivamente Jesús ha defendido el ser el Hijo de Dios y ser la verdad delante de Poncio Pilato. Te ordeno. Y fíjate en estas palabras tan fuertes y tan enormes y tan bellas también. Te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado. Fiel e irreprochablemente, pero te lo ordeno. Qué bonito es vivir bajo la disciplina del yugo de Cristo. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Señor, que nos ha dicho: vengan a mí los que están cansados y agobiados por la carga, tomen sobre mí mi yugo. No nos ha invitado a no tomar el yugo, a no estar aprisionados, sino en nuestra libertad tomar el yugo. Y qué bello es darnos cuenta de que estar bajo las órdenes de nuestro Señor, eso es lo mejor de este mundo. Al final, siempre los seres humanos van a terminar haciéndole caso a tantas personas en este mundo. Y por eso vemos cómo las personas están dispuestas a seguir y a obedecer a tantos líderes, a tantos caudillos, a tantos que se manifiestan como aquellos que deben estar por encima de los otros. Pero qué bello es tomar la decisión de ser esclavo del yugo de Cristo, no de otro, no de ningún otro, sino única y exclusivamente del yugo de Cristo. Por eso Pablo le ordena a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo ha decidido en su libertad estar en esa vida de disciplina dentro de la iglesia, donde yo con mi libertad he dicho: muy bien, yo estoy bajo las órdenes de mi superior. Eso es lo que hemos hecho todos los sacerdotes al ser ordenados. Hemos justamente con toda nuestra libertad dicho: voy a obedecer a mi superior, voy a obedecer a mi obispo, y cuando mi obispo me pida una cosa, la voy a hacer. Voy a vivir bajo la disciplina de la iglesia. La iglesia me manda que haga esto todos los días. La iglesia me manda que haga esto. Qué hermoso. Qué
qué bello es vivir en ese yugo. Quien no lo entiende, quien quiere vivir una falsa libertad, esa falsa libertad de yo quiero hacer lo que me dé la gana y nada más, no entiende la grandeza y la belleza que significa entregarse al yugo de Cristo. Pongo un ejemplo. Qué hermoso es, por ejemplo, para mí, como sacerdote, subir al presbiterio, al altar y celebrar la misa de acuerdo a lo que me ordena la iglesia, no de acuerdo a lo que a mí me da la gana. Ay, no, es que a mí no me gusta hacer las cosas así, a mí me gusta hacerlas de otro modo. Ya, pero esta no es tu misa, esta es la misa. Y tú no eres el propietario. No eres el propietario, eres el sacerdote, el presbítero, el que está llamado a servir al pueblo de Dios en esta función, pero no eres el que va a determinar, eres el que obedece y el que obedece para poder servir al pueblo de Dios. Y esto es una hermosura. Pero en cambio, cuando yo no quiero ese yugo, cuando yo no quiero vivir bajo la disciplina, entonces termino simplemente creyendo que mi modo siempre es el mejor, que mi forma, que mi opinión, que mi parecer, que mi gusto es el mejor. Y qué equivocado voy a estar tantas y tantas veces. ¿Cuándo voy a cumplir irreprochablemente todo lo mandado? Y dice San Pablo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios. Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que durar la obediencia? ¿Hasta la muerte o hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo? Hasta que se acabe. No es un ratito. La obediencia a nuestro Señor no dura un ratito, dura efectivamente hasta la muerte. Hoy día estamos celebrando al Santo Padre Pío y sabemos perfectamente cómo en su historia lo que hemos visto es ese sometimiento al yugo de la obediencia a la Iglesia. A pesar de que sus superiores pudieron equivocarse en un determinado momento, él nunca se equivocó en obedecer. Nunca se equivocó en obedecer. Y esa fidelidad a la obediencia a la iglesia, a los superiores, fue la que demostró efectivamente cómo estaba caminando ese camino de santidad. Ya llegará el momento, ya llegará el momento. ¿Cuándo? Cuando lo determine Dios. Porque los momentos son de Dios. Pero es que yo quiero que ocurra ahora. Bueno, entonces volvemos siempre a lo mismo. Lo que yo quiero, las ganas que yo tengo y no efectivamente el deseo profundo de Dios. Él es el único rey de reyes, señor de señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible. ¿Qué está diciéndole San Pablo a Timoteo? Algo muy sencillo, sumamente sencillo. Recuerda quién es Dios y quién eres tú. Que no se te vaya a pasar por la cabeza esa vieja tentación de pretender que tú eres más que Dios, que lo que tú piensas es más que Dios, que lo que tú quieres es más que Dios, que no sea tu parecer, tu querer, sino que sea efectivamente el parecer de Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos 4 al 15. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes
se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en su corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Leemos hoy día esta preciosa parábola de la semilla que va cayendo en diferentes lugares. La semilla que representa efectivamente el reino de los cielos y lo que va a ocurrir con la evangelización. ¿Cómo empieza el Evangelio? Diciéndonos que mucha gente se había reunido alrededor de Jesús. Mucha gente se ha reunido, han venido a estar con el Señor y al ir pasando por los pueblos, otros más se les unían. Entonces son muchos que deciden en un determinado momento estar con Jesús, seguir a Jesús. Y viendo esto, comienza a decir esta parábola. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque al Señor no le llama la atención el seguimiento de las muchedumbres que al final no representan absolutamente nada. ¿Por qué no representan nada? Porque reunir una muchedumbre es muy fácil. Reunir una muchedumbre es muy fácil. Los números de la muchedumbre no representan conversiones de corazón. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno cree que es la muchedumbre la que representa algo. Al Señor no le llama la atención la muchedumbre. ¿Por qué? Porque sabe que muchos estarán ahí un ratito y después no serán perseverantes y se irán. Y esta es la historia que siempre se va a repetir. No podemos esperar que la mayoría de personas, la totalidad de personas, camine el camino del Señor y se acabe la maldad en el mundo. Hermano mío, cuidado, porque eso no va a suceder. Nosotros luchamos todos los días para que reine el Señor, para instaurar el reino de los cielos en la tierra, pero sabiendo que al final del día la libertad del hombre hace que escoja y que siempre va a haber muchos que escuchan la palabra y dan fruto. ¿Por qué? Porque la han recibido bien y habrá muchos otros que no, por uno u otro motivo no escucharán la palabra no germinará en ellos, no será una semilla que produzca verdadero fruto. Y esto siempre va a ocurrir. Y por eso serán muchos también los que en un momento se acercan, pero abandonan. Y después se vuelven a acercar y después vuelven a abandonar. Y hay otros que efectivamente se acercan solo por una costumbre, por algo que les llamó la atención, pero no habrá esa perseverancia. Bueno, ¿a quién busca el Señor? El Señor deja que todos se acerquen a Él, que todos se acerquen a Él, pero lógicamente, ¿a quién quiere? Quiere aquel que va a dar fruto, quiere aquel que va a ser perseverante. Viendo entonces tantos que lo seguían, les dice, miren, la semilla se va a tirar por todos lados y empieza entonces esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. ¿Y qué pasó en primer lugar? Al ir sembrando unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Cuando los discípulos le piden a Jesús que le explique la parábola, ¿qué es lo que dice el Señor? Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo
y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. La acción del demonio, de evitar que podamos escuchar. Por eso va a pasar muchísimo, muchísimo, que hay personas que no logran escuchar absolutamente nada. Y es importantísimo que todos siempre estemos muy pendientes de nuestra capacidad de escucha, de saber si yo soy capaz de escuchar, si estoy poniendo verdadero empeño en ser capaz de escuchar, de que lo que escucho no es mi mente hablando ni lo que yo quiero escuchar, sino lo que dice el otro. Y eso lo voy ejercitando en mi forma de relacionarme con los demás, de atender a lo que dicen los demás. Y lo ejercito también en la Santa Misa. Voy a la misa y resulta que a los 2 minutos de haber leído las lecturas no recuerdo absolutamente nada de lo que leí. No tengo idea qué es lo que leí. Bueno, resulta que yo estoy ahí en la misa, estoy en la iglesia, pero el demonio se asegura que no quede absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estoy viendo a los que están sentados aquí al lado, porque estoy preocupado de las otras personas, porque me estoy acordando de mil cosas. Esas son las típicas tentaciones que está poniendo el demonio. ¿Por qué en este primer caso el Señor habla del demonio? Porque la palabra tiene una fuerza por sí misma. El ser escuchada, el ser proclamada y ser escuchada ya tiene una fuerza santificadora. Y por eso es tan importante que proclamemos la palabra y que la escuchemos y que nos esforcemos en escucharla. El segundo caso que pone el Señor en la parábola es que otros caen en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. ¿Qué es lo que dice respecto a esto el Señor? Que representa a los que al escuchar la palabra la reciben, es decir, que la escucharon, lograron vencer las primeras tentaciones del demonio y lograron recibir la palabra con alegría, además, pero no logran sacar raíz. ¿Por qué? Porque no la logran profundizar. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque refleja el corazón superficial. Hay muchas personas que no se dan cuenta de lo que significa tener el corazón superficial. Tener el corazón superficial significa estar preocupado solo de las cosas superficiales de esta vida. Por ejemplo, cuando la única preocupación que hay delante de la celebración de un bautizo, de una primera comunión, de un matrimonio, son las cosas superficiales. Ay, es que yo quiero que sea lindo, yo quiero que sea bonito, yo quiero buscar solo el gesto y no estoy buscando la profundidad de aquello que estoy celebrando. La vida superficial, que es vanidosa, es decir, preocupada de lo que piensan de mí, cómo me ven a mí. La superficialidad de no tener conversaciones sobre cosas profundas, sino siempre estar conversando sobre tonterías, conversando sobre banalidades, cosas que no tienen ni importancia ni relevancia, ni me van a enriquecer de ninguna manera. El corazón superficial es aquel que nunca va a tener raíz. Y entonces la palabra de Dios lo llena de alegría. Ay, qué lindo, qué bello, qué bella la palabra, qué linda. Pero no hay más. No hay más de dónde agarrarse y entonces creen por un tiempo, pero en el momento de la prueba, cuando se pone difícil, dice el Señor, caen, no aguantan. Lo que cayó entre espinos, en cambio, representa a los que escuchan la palabra, pero los afanes, riquezas y placeres de la vida. Los afanes, riquezas y placeres de la vida. Los afanes, riquezas y placeres de esta vida la sofocan, la acaban, la terminan. Y por eso no hay más, no hay absolutamente nada más en ese corazón.
Y finalmente lo que cayó en tierra buena. Y algunos van a dar una cantidad de fruto y otros otra. Conservar en el corazón bueno la palabra con buena disposición. ¿Para qué? Para dar fruto en la constancia. Solo habrá fruto en la constancia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, queridos hermanos, la bendición para todos ustedes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.